Hola, soy Ricardo Suárez y hoy vamos a comenzar a hablar de la composición del cuadro. Antes de entrar en materia de la composición, quisiera hacer un breve, pues no resumen, sino una mención de los temas que tratamos el video anterior. Estos temas se refieren a la evolución, por así decirlo, desde el punto de vista de la filosofía y un poco de la estética del arte desde el clásico, del clasicismo griego, hasta el impresionismo, que coincide, curiosamente, en tiempo y espacio, con la aparición o la invención de la fotografía por Niepce, lo habíamos dicho, en 1827 más o menos, y perfeccionado el sistema por Louis Daguerre en 1831-32. Ahora, ¿qué es la composición? Bueno, la composición es parte del lenguaje plástico, del lenguaje de las imágenes. Entonces tendríamos que hablar también, y hemos hablado, de la semiótica, de la semiología, de la iconografía, de todos estos elementos que van constituyendo un lenguaje en las imágenes, un lenguaje en la plástica, dentro del arte. Pero recordemos que el arte no se le llama arte hasta entrado el Renacimiento. Existe el arte, existe el artista. El artista en ese momento se empieza a hacer famoso, empieza a cobrar importancia como un creador, porque recuerden que el Renacimiento es el centro del Renacimiento, es el hombre, y el hombre como creador en el arte, y el hombre como científico, y el hombre como filósofo, ¿ok? Entonces, nosotros hablamos de arte propiamente a partir del Renacimiento. Antes, recordemos que era una técnica, que era una artesanía, igual que los herreros, los carpinteros, los doctores, todo aquel que tenía un oficio, pues era un artesano. Sin embargo, en el Renacimiento se empieza a revalorar todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque tendríamos que hablar de composición en términos de una expresión artística. Entonces tenemos que ver primero qué es y en qué lugar está inscrita la fotografía dentro de las bellas artes, dentro de todo este lenguaje de la expresión artística. Por eso hago esta pequeña introducción a manera de recordatorio en gran medida, ¿no? Ahora, el artista empieza a ser, como decía, famoso, empieza a ser digno de poder firmar su obra. Por eso antes en el románico, en el gótico, las obras no estaban firmadas, todos eran anónimos, y mucho menos en el arte paleocristiano, que ni siquiera tenía una intención de generar arte como tal, sino era los mismos, hablamos de la misma gente que estaba en esta religiosidad, en el cristianismo, eran los que hacían estos dibujos. Entonces, en el Renacimiento hay dos personajes en el siglo XVIII, siglo XIX, finales del XVIII, 1780, principios del XIX, que son importantísimos en toda esta terminología. Desde luego Gautier es el primero que habla de estética, el primero que habla de belleza, el primero que habla de todo este concepto que nosotros relacionamos con la filosofía del arte, la estética. Sin embargo, también tendríamos que mencionar a Hegel, y tendríamos que mencionar, que ya hemos mencionado, a Kant. Hegel y Kant son, y preferiría decirlos al revés, Kant y Hegel son contemporáneos, un poquito anterior Kant a Hegel. Kant ya escribe en su crítica del juicio, que lo habíamos visto, el juicio estético, el juicio de lo bello, las características de este juicio, que debe de ser a priori, que debe de ser sin ningún interés, los tipos de juicios de la belleza, ¿sí?, que existen según Kant. Sin embargo, Hegel, en su texto La fenomenología del espíritu, que lo publica en 1807, habla en gran parte, bueno, no en gran parte, pero sí hay momentos en la obra de Hegel en que habla del arte.
La fenomenología del espíritu tiene que ver con el arte porque para Hegel el arte es el espíritu absoluto, es la expresión más pura, más perfecta que puede crear el hombre. Por eso habla del espíritu absoluto. Hegel tenía una postura en las artes. Ya en su filosofía genera toda una postura en las artes y ya lo podemos llamar arte. Recordemos que antes no existía ese término para designar el oficio de estas personas. En Hegel ya hay una postura y esta postura implica este espíritu que tiene que tener, este espíritu absoluto que tiene que tener el arte. Por lo tanto, para Hegel, la forma de manifestación artística más perfecta era la música, porque es donde el espíritu absoluto está en plenitud. Todo es el espíritu absoluto. En este sentido, ¿sí?, dice que lo más perfecto sería la música y le seguiría la literatura, la escritura. Sin embargo, por ejemplo, habla de la arquitectura como un arte tremendamente imperfecta. ¿Por qué decía esto? Porque la arquitectura es pesada, la arquitectura está hecha por encargo y para un fin utilitario, pues que sería el habitarla o el recinto para la oración o los palacios y los castillos para la guerra. Entonces decía que por su utilitariedad y por su pesadez no podía ser una arte perfecta. Sin embargo, y lo abro como un paréntesis, hay una frase de Goethe que me parece maravillosa. Goethe, contemporáneo también, uno de los hombres que se les considera más talentosos en la historia de la humanidad, al nivel de Leonardo da Vinci, al nivel de Albert Einstein. Goethe, que no solo era escritor, que lo conocemos seguramente por su excelente y maravillosa novela de Fausto, el hombre que le da su alma al demonio, pero que también tiene escritos científicos muy interesantes. Es el primero en hacer una teoría del color, forma colores y hace experimentación sobre los colores. ¿Sí? Tiene una serie de fundamentos científicos muy importantes, filosóficos. Este hombre, y se me fue el nombre, Goethe, perdón. Este hombre le da una frase a Hegel maravillosa cuando Hegel dice que la arquitectura es un arte imperfecta. Goethe le dice: la arquitectura es música congelada. A mí me parece una analogía, una maravilla de respuesta, ¿no? Si es pesada y si es estricta y si es rígida, pues es que es la música congelada, ¿no? Pero le da este carácter de importancia a la música porque sabe que Hegel pondera que la música es una de las artes más perfectas. Hegel no se queda en la opinión o en la clasificación de la perfección o las artes más fenomenológicamente espirituales, el espíritu absoluto, sino que también hace una clasificación de las artes. Recordemos que ya está, ¿sí?, la ilustración, y que la ilustración cambia el modo de pensar nuevamente del hombre. Habla de la libertad, habla de la sociedad, habla de las artes, habla de las ciencias. Se dan los grandes filósofos de la ilustración, que ya mencionamos algunos el video pasado. Entonces, con toda esta ideología y igual con todo el bagaje teórico que arma Kant sobre la crítica del juicio, Hegel hace una clasificación de las artes y las clasifica en artes del tiempo y artes del espacio. Voy a todo esto porque tenemos que entender que la fotografía es una expresión artística, pero primero tenemos que entender en dónde está clasificada la fotografía. Cuando Hegel habla de las artes del tiempo y el espacio, es muy importante, porque la unión del tiempo y el espacio se da en la física con la teoría de la relatividad de Einstein,
¿sí? En pleno siglo XX, a principios del siglo XX, pero ya aquí se está hablando de el espacio y el tiempo, elementos fundamentales en las artes. Y Hegel lo reafirma clasificando las artes según el espacio y el tiempo y según su mensaje. Quiere decir, hay una parte científico-filosófica, filosofía de la ciencia, y otra parte que tiene que ver con la comunicación del hombre. ¿Cuál es la razón fundamental del arte? Pues comunicar. No es adornar, ni es hacer belleza, ni es hacer algo bonito, mucho menos, ¿sí? Es comunicar lo que el artista quiere decir. Entonces, esta clasificación de Hegel habla de las artes del tiempo como las artes en donde el mensaje está en su totalidad desde el principio, como la pintura, como la escultura, como la arquitectura. Todas estas artes, el mensaje está en su totalidad desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ves un cuadro y te puedes pasar horas viéndolo, pero de inmediato ves un cuadro de la crucifixión y sabes que es la crucifixión. Ves un cuadro de la coronación de Napoleón y sin titubear ves que es la coronación de Napoleón. No debe transcurrir cierto tiempo, el mensaje ahí está plasmado en su totalidad. Y entonces, repito, hablábamos de las artes pictóricas, de la escultura, de la arquitectura, como artes meramente espaciales. Sin embargo, cuando hablo de pintura, no debería de definirlo como el arte de la pintura, sino como el arte de las artes plásticas. Porque la pintura es una rama de las artes plásticas. Existe el dibujo, la sanguínea, el gouache, el grabado, la pintura mural, la xilografía, la serigrafía, el linoleum. Todas estas técnicas gráficas componen la pintura y todo lo que tiene que ver con la imagen. Entonces, ¿qué es la fotografía? La fotografía es una de las ramas de las artes plásticas. De hecho, para Hegel, que evidentemente no conoció la fotografía porque pues la fotografía se empieza a difundir a partir de 1830, para él no existía, pero nosotros la podemos agregar como vamos a agregar otro tipo de manifestación artística importante a partir de esta clasificación de Hegel. Luego dice, las artes del tiempo son las que deben de transcurrir cierto tiempo en la comprensión del mensaje. Estas artes son fundamentalmente la música. ¿Por qué debe de transcurrir cierto tiempo? Porque si yo escucho una sonata, pues deben de transcurrir los 15, 17, 14, 20 minutos que dure una sonata. Si quiero escuchar una sinfonía, pues lo mismo, ¿no? A veces hasta una hora. Si quiero escuchar una ópera como un género mixto, luego vamos a ver qué es eso, pues hay óperas de Wagner que duraban 4 horas, ¿no? Entonces, tiene que pasar cierto tiempo para la comprensión del mensaje. Otra de las artes del tiempo es evidentemente la literatura. ¿Cuánto tiempo tardo en leer un libro? ¿Cuánto tiempo tardo incluso en leer una fábula? Pues tardo cierto tiempo, ¿sí? Entonces el mensaje está comprendido a través del tiempo, no del espacio, ¿ok? Otra de las artes del tiempo podría ser el ballet, la danza, en donde la danza nos habla de una historia, nos da un mensaje, pero a través del tiempo. Ahora, la danza tiene que ver con la plástica, con las artes del espacio, porque es un arte espacial, y con las artes del tiempo, porque también tiene que ver con la música y tiene que ver con la literatura. Así como hablaba yo de que las artes plásticas no es solamente la pintura, sino que son todas estas que acabo de mencionar, en la literatura también hay géneros. Existe el ensayo, la novela, el cuento, algo que es muy importante para la unión de ambas artes, que es la dramaturgia, el drama, ¿sí? El teatro escrito,
¿sí?, también requiere de cierto tiempo. ¿En dónde está plenamente la unión del tiempo y el espacio? Pues en la invención, a principio, vamos a decir, a finales del siglo XIX, principios del XX, por Augusto y Louis Lumière, del cine. El cine es un arte que tiene valor en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque el cine está fundamentado en la fotografía, que es una rama de las artes plásticas, pero también está fundamentado en el teatro, que es una rama de la literatura. Entonces, cuando se une la fotografía y se une el teatro, se une la literatura, específicamente el guión cinematográfico, nace el cine. El cine, repito, es un arte que tiene un valor en el tiempo y en el espacio. Ahora, esto es importantísimo porque toda representación gráfica, todas las artes plásticas, narran espacios y tiempos. El cine lo narra de una manera muy compleja, mucho más compleja, pero una pintura también no solo narra el espacio, no solo ves que tal personaje está en un desierto o que tal personaje está en un trono o que tal personaje está en un palacio o en una catedral o en un salón de baile, sino que también ves la edad del personaje, eso es tiempo. Ves si es de día o de noche en el caso de un paisaje, eso es tiempo, ¿sí? Ves una infinidad de situaciones que las narras en el tiempo, que las podrías desglosar desde el punto de vista temporal. Sin embargo, hay que reconocer que en estas artes el tiempo-espacio es mucho más importante. Ahora, en el cine, pues no solo debe transcurrir cierto tiempo para la comprensión del mensaje, sino el cine se define como una reconstrucción espacio-temporal. Es donde más complejo se narra todo esto. Digamos, el cine es un sincretismo de las artes, ¿no? Es un sincretismo de la arquitectura porque hay decoración, porque hay lugares, es un sincretismo de la danza, es un sincretismo de la pintura, es un sincretismo de la escultura, por la forma de los cuerpos, pero también es un sincretismo de la música, contiene música, es un sincretismo de la danza, porque de la danza viene la puesta en escena, cómo disponemos de los cuerpos en el espacio, y evidentemente está basado en la literatura. Ya decíamos que de un mal guión pudiera yo pensar que es imposible hacer una buena película, o sea, el guión es la materia prima del cine, ¿no? Entonces, esta es la clasificación, la primera clasificación de las artes según Hegel, del tiempo y del espacio. Después él hace unas subclasificaciones, como las artes de expresión individual y las artes de expresión colectiva, que no quisiera ahondar tanto en esto, pero, por ejemplo, la fotografía es un arte de expresión individual. Quiere decir, yo la verdad me siento muy incómodo cuando voy a hacer fotografía y alguien junto me está cuestionando o me está diciendo, porque es un concepto el que tú tienes, ¿no? Es un concepto el que vas a desarrollar. Igual un pintor puede ser ayudado por mucha gente. Miguel Ángel en la Sixtina fue ayudado por muchos discípulos, pero finalmente el concepto de la obra es una forma de expresión individual. La foto es una forma de expresión individual. La literatura, aunque ha habido grandes experimentos de literatura colectiva, pues es una forma de expresión individual. El literato se encierra en su máquina de escribir, ahora en su computadora, y plasma la idea. Sí necesita correctores de estilo, armadores, tipográficos, todo lo que quieran, pero el concepto es del escritor. Entonces, estas artes de expresión individual serían la pintura, la escritura. ¿La música qué es para ustedes? Vamos, la música es un arte de expresión colectiva por excelencia. Y ustedes me van a decir, bueno, pero es que, ¿por qué? Pues porque existe el compositor y existe el intérprete. Y tanto valor artístico tiene el compositor como valor artístico tiene el intérprete. Y ustedes me dirán, pero puede ser el mismo. Sí, sí puede ser el mismo. Pero cuando está componiendo es compositor y cuando está interpretando es intérprete. Ejemplo,
las obras de Beethoven, compuestas por Beethoven, fueron interpretadas por el mismo Beethoven y dicen las crónicas biográficas que era un pésimo intérprete. Sin embargo, Liszt era un excelente compositor y un intérprete verdaderamente virtuoso. O sea, pueden ser virtuosos o pueden ser muy buen compositor y muy mal intérprete, ¿sí? Entonces, sí se divide la música en esto, ¿no? La danza, evidentemente, requiere de músicos, requiere de escenógrafos, requiere de iluminadores, requiere de co-creadores, por eso son artes de expresión individual. Centrémonos en la fotografía. Entonces, la fotografía hemos quedado que es una rama de las artes plásticas. Ahora, ¿cómo nace la fotografía? Ya lo vimos. Nace como un experimento científico más que otra cosa. Aunque Niepce no lo hizo como un experimento científico, la verdadera historia de Niepce es que él era grabador, pero era un pésimo dibujante, entonces le hacía los grabados un sobrino, y este sobrino se va a la guerra, entonces Niepce se queda imposibilitado a seguir haciendo su oficio de grabador y trata de experimentar con una serie de elementos. Ya conocía la cámara oscura y todo esto, perdón, abro un paréntesis, si de veras les interesa, vean los videos de historia de la fotografía, porque pues hay ejemplos maravillosos en la red, ¿no? Creo que no me sentiría a gusto volviendo a repetir todo esto. Prefiero dar lo que creo que me pertenece, que lo he hecho mío y que lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, esta curiosidad científica, que en Niepce era más bien una necesidad práctica, la implementa Daguerre. Entonces, les decía yo que la fotografía fue presentada por primera vez en un congreso de ciencias, no en un congreso de artes. Sin embargo, inmediatamente después, la fotografía se empieza a tornar como un documento histórico, decíamos en la época victoriana, documento que puede ser falso. Y cuando digo falso, no digo que se haga una fotografía aparentemente de tal época y se envejezca, no. Falso quiere decir que hay una puesta en escena, que está construida, que lo que estamos viendo no es real, ¿no? Hay una foto maravillosa de Avedon, de Richard Avedon, fotógrafo norteamericano de la década de los 50, 60, en donde retrata a unas mujeres muy vulgares, completamente borrachas y emperifolladas, caminando por una de las calles de Nueva York. Y entonces dicen, qué escena, qué maravilla, cómo pudo captar eso. No, pues lo captó emborrachándolas, les puso un cohete espantoso, las vistieron y las pusieron a caminar, hizo varias tomas, y esa fotografía tan famosa, pues es la que existe, pero está construida, como se habla también del miliciano muerto, como se hablan de muchas fotografías, pero finalmente es un documento histórico, eso no lo podemos negar, ¿no? Hoy conocemos la fisonomía perfectamente bien de Carlos Darwin, por ejemplo, por una fotografía de Félix Nadar. Y pues no podríamos conocer la fisonomía de Julio César, porque lo único que hay son bustos, esculturas, que tienen que ver con la creatividad y con la visión específica del escultor o del pintor. Entonces, desde ese punto de vista, sí consideramos que la foto es un documento histórico. Pero también casi inmediatamente la foto se empieza a alienar, y digo alienar porque se mezcla con las artes, cuando vimos este famoso pictorialismo, en donde los fotógrafos incluso llegaban a untarle ciertas grasas a los lentes y hacer que las imágenes fotográficas fueran imperfectas, para que en lugar de fotos parecieran pinturas. O sea, querían copiar a la pintura. Era una copia de la pintura. Y como era una copia de la pintura, estructuraron su lenguaje exactamente con el lenguaje pictórico. Ese es el inicio de la fotografía como una expresión artística. Este pictorialismo no duró mucho, al revés. Los grandes fotógrafos que vinieron después de esta tendencia, lo que querían era separarse de la pintura, no querían que los relacionaran con la pintura. Y los pintores
Los impresionistas lo que querían era separarse de la fotografía, no querían hacer fotografía. O sea, los pintores decían, ¿cuál es la principal característica de la fotografía? Pues la reproducción exacta y precisa de lo que estamos viendo. Entonces, ¿para qué nos desgastamos? Dándole realidad a las telas, dándole realidad a las luces de la imagen, dándole realidad a los colores, dándole realidad a las facciones de los personajes, pues mejor vamos a inventar y vamos a crear algo que la foto, por decirlo de alguna manera, no puede hacer, ¿no? Entonces, se empieza a separar la pintura y la fotografía, pero en cierne, en la génesis, siempre estará unida por el mismo lenguaje. ¿Quiénes son los que separan diametralmente la fotografía de la pintura? Yo diría que es Edward Weston y Ansel Adams. El segundo en su gran libro de teoría de la fotografía, en su gran grupo de fotógrafos que se llamaba F64, que es un F64 es un diafragma muy cerrado que da una profundidad de campo impresionante y que entonces genera algo tan detallado en las imágenes. Y si ven fotos sobre todo de Ansel Adams, estas fotos de paisajes de Colorado, de los cañones, las fotos que tiene en Carmel, en California, de los árboles, se van a dar cuenta del gran perfeccionamiento técnico que estos señores tenían, ¿no? Entonces, el lenguaje de la fotografía se comienza a ser autónomo a partir de esa necesidad de separarse de la pintura. No quiere decir que se nieguen los cánones de la pintura reflejados en la fotografía. Sí lo seguimos utilizando, y yo personalmente les recomendaría que vieran mucha pintura. En algún momento creo que platiqué que mi padre era pintor, y esto de alguna manera a mí me hizo comprender la importancia de la imagen y me marcó en la vida. Yo comencé estudiando música en el conservatorio, piano, y la vida me llevó nuevamente a la imagen, ¿sí? Tenía una gran inquietud, como les decía, de la ciencia. En algún momento quise ser médico y hasta la fecha, como les decía, amo las matemáticas y estudio matemáticas, pero la imagen es lo que me marcó. ¿Por qué? Porque desde que yo tenía 6 meses, no me acuerdo desde luego, pero algo se quedaría grabado en el inconsciente, según Freud y sobre todo en todas las teorías de Carl Jung, estas imágenes se me quedaron grabadas, y de alguna manera las va uno reproduciendo con otras técnicas. Yo considero que soy muy mal dibujante. Unos dicen que porque soy muy impaciente y no me he sentado, pero que me debería de sentar, porque a lo mejor heredé alguno de esos talentos de mi padre. Yo creo que ya es demasiado tarde. Les cuento como anécdota que un maestro de la Academia de San Carlos me dijo, conocía a mi padre, conoció su obra, y me dijo, te voy a aprobar nada más por ser hijo de quien eres, porque dibujas horrendo. Y pues, bueno, no me ofendió porque era exactamente lo que yo pensaba, ¿no? Bueno, entonces, sí seguimos los cánones de la pintura y en general de las artes plásticas. ¿Por qué todo este rollo? Porque vamos a hablar de la composición. Y la composición es un término que se usa fundamentalmente en la música y en las artes plásticas. La composición en la música es la disposición de una serie de sonidos y silencios en patrones matemáticamente construidos que les llamamos rítmica o ritmo, para agradar al oído, para crear sensaciones de ensoñación, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, Hegel no era el único que pensaba que la música era lo más perfecto. También Platón lo pensaba, y también Aristóteles lo pensaba. De ahí su poética de Aristóteles, que tiene que ver fundamentalmente con las artes escénicas. Pero también Friedrich Händel, iba a decir. También Nietzsche, ¿sí? Federico Nietzsche, habla
en uno de sus primeros textos sobre la tragedia, ¿sí? Que habla sobre la tragedia, pero habla sobre la tragedia griega y la música, cómo la música llega a ser un elemento dionisiaco en el ser humano que saca todo lo que el ser humano tiene dentro, ¿no? Entonces, la música sí es una de las artes o de las formas artísticas más perfectas, pero esto no es un concurso, no es una olimpiada de qué es más perfecto y qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, en la música y en las artes plásticas se habla del término composición. ¿Qué es la composición en la plástica? ¿Qué es la composición en las artes gráficas, en la representación gráfica? Bueno, tenemos que entender que la representación gráfica tiene dos características fundamentales. Una, es perfectamente plana, y dos, está delimitada por un espacio que le llamamos cuadro. En todos los casos, incluso en la pintura mural, que está delimitada por los límites arquitectónicos que le impone a la pintura, el marco, que ha sido un elemento de ornato de la pintura y de la fotografía y de muchas de las ramas de las artes plásticas, que sirven para hacer que se separe la obra del muro. Todo este espacio límite le vamos a llamar cuadro. Esto hace que fundamentalmente la fotografía y las artes plásticas tengan esa característica, querámoslo o no, planas y delimitadas por un espacio. Desde ese punto de vista, que es muy importante, porque tenemos que encuadrar, tenemos que reencuadrar, tenemos que dar profundidad. La profundidad no se da sola, la profundidad la logramos nosotros. Y cuando hablaba del lenguaje fotográfico, del lenguaje plástico, que lo hereda la fotografía, también tengo que decir que la fotografía, en base a sus elementos técnicos, como son las lentes, como son las distancias focales, como son la manera de iluminación, todo esto, la misma película, que ahora dirán, bueno, pues ya no hay película. Sí, sí hay película, es una película virtual que le llaman sensor, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, todos estos elementos generan un lenguaje propio, que ahora los pintores muchas veces han copiado. Hay un retrato maravilloso mexicano de Montenegro que se ve en una esfera, como una esfera de un árbol de Navidad, y entonces todo se ve redondo. Eso es una copia de un elemento del lenguaje de la fotografía que se llama un gran angular extremo, que se conoce como ojo de pescado, que son lentes de una distancia focal extremadamente corta, ¿no? Bueno, entonces todos estos lenguajes que se empiezan a separar por sus propias características técnicas, tienen algo en común, que son planos y están delimitados por un recuadro. Y esto indica que se tiene que tener un ejercicio que se le ha llamado composición. No me digan que la composición también se da en la literatura, porque de niños nos dejaban hacer la composición de nuestras vacaciones la maestra, ¿no? No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Es un ensayo literario, pero composición en música y composición en artes plásticas. Dejamos la música a un lado y todas las artes plásticas a un lado, digo, todas las artes, las bellas artes a un lado, y nos centramos en las artes plásticas, en la representación gráfica. ¿Qué definición les podría yo dar de composición, ya tomando en cuenta esta planitud de la imagen y este recuadro que nos obliga a tenerlos y que genera dos dimensiones, la altura y la anchura, que sería el eje cartesiano perfecto, ¿no? Bueno, yo les voy a dar una definición que vamos a estar repitiendo probablemente en uno o dos videos más, porque es muy importante entenderla. La composición es un ordenamiento de los elementos en el cuadro, o la composición es un ordenamiento de los elementos incluidos en el campo. Esto es muy importante y ahorita lo voy a explicar.
según su peso, su textura, su color, su iluminación, su forma, su tamaño, para obtener una perfecta comunicación visual. Esta definición, que como todas las definiciones siempre se quedan muy cortas y siempre se quedan a la mitad, esta definición es muy importante porque tiene una serie de elementos que vamos a tener que ir desglosando en nuestros videos. La voy a repetir de corrido y luego vamos a empezar a analizar partes de esta definición. La composición es un ordenamiento de los elementos incluidos en el campo según su peso, su forma, su color, su tamaño, su iluminación, su disposición en la distancia, para obtener una perfecta comunicación visual. Lo primero que voy a decir de esta definición es que no es para obtener un cuadro bonito, no es para obtener una foto muy padre, no es para obtener algo muy bello, es para obtener una perfecta comunicación visual, porque una obra mal compuesta puede ser súper atractiva visualmente, pero muy difícil de leer, puede ser muy difícil comprender el mensaje. ¿Está entendido? Entonces, el fin del arte es el transmitirle algo a alguien. Yo hago algo y el medio de ese algo, como el teorema de Laswell, es la pintura o la fotografía, y hay un receptor, emisor, medio, receptor. Ese es el teorema de Laswell. Bueno, entonces vamos a ver que la finalidad no es hacer algo bonito. Hacer algo bonito, pues pinten florecitas o rellenen mandalas o ese tipo de jaladas, ¿no? Bueno, las respeto mucho, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, es algo que comunica. Y ahora, la primera parte de esta nuestra definición es un ordenamiento. Eso es importante. Vamos a ordenar los elementos que están en el cuadro. A veces los vamos a ordenar físicamente moviéndolos. Y a veces es imposible moverlos. Entonces los vamos a ordenar moviéndonos nosotros, alejándonos o acercándonos, o yéndonos hacia un lado o hacia el otro, o subiéndonos o bajándonos, que son los puntos de vista de la cámara que vamos a ver. O sea, ese ordenamiento tiene que ver con esos puntos de vista, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es un orden? Pues es lo contrario a un desorden, ¿no? ¿Hay un desorden en las obras? Sí, sí puede haberlo. El desorden es una forma de orden. Ya lo plantearon los matemáticos con las teorías del caos. Entonces, no quiero que tomen esto como esto es bueno, esto hay que hacerlo, y esto no es bueno, no hay que hacerlo. No. En el arte todo se vale. El chiste es que al final sea algo orgánico con el creador, quiere decir que tenga que ver con lo que tú eres y que tenga que ver con lo que tú quieres decir y que lo capten los demás. Pero no hay buenos y malos, simplemente hay diferentes formas de expresión. Entonces, yo podría decir que hay dos ordenamientos fundamentalmente, que es la simetría y la asimetría, que es el orden y el desorden, lo simétrico y lo asimétrico. Vamos a ver un poco gráficamente de qué trata esto. Bueno, vamos a ver los esquemas, como habíamos dicho, simétrico y asimétrico. ¿Cuál aparecerá primero no en la historia de la humanidad, sino en nuestra propia historia, en nuestra evolución de niños, adolescentes, adultos? Bueno, lo más común es que todos usemos un sistema simétrico. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son simétricos. Tenemos dos oídos, dos ojos, la boca está al centro, las fosas nasales están al centro, tenemos dos piernas, dos brazos. Entonces tendemos a la simetría del día y la noche. Vamos a decir que el sistema simétrico es más primitivo. Es un sistema mucho más que sale de nosotros. De tal manera que cuando hablamos de esta simetría,
Si yo tuviera 3 figuras geométricas, dijimos que las artes plásticas están delimitadas por un recuadro, ¿no? Bueno, si yo tuviera 3 figuras geométricas, como 2 cilindros y una esfera, por decir algo, y yo hiciera una composición simétrica perfecta, haría esto. Es un orden primitivo, es un orden simétrico. Este orden me va a dar una lectura, pero una lectura donde nada destaca, donde toda la lectura sería igual si lo leyéramos de cualquiera de las partes. Si yo leo de izquierda a derecha, cilindro, esfera, cilindro, es lo mismo si lo leo de derecha a izquierda, cilindro, esfera, cilindro. Pero si lo leo de abajo, ¿sí? Si mi punto de vista es de abajo, es el mismo punto de vista que el de arriba. Vamos a suponer que lo podemos voltear, pues da lo mismo, ¿no? No cambia absolutamente nada. Entonces decimos, este esquema es primitivo, este esquema es el que el hombre genera por naturaleza, por su naturaleza simétrica en la biología y en la cosmogonía de incluso el día y la noche, ¿no? Vemos las culturas prehispánicas, todas las culturas hablan de esa cosmogonía. Ahora, ¿qué sucede en este sistema? Este sistema no tiene una postura, no tiene una, digamos, pues sí, una postura política, ¿no? Cuando hablo de postura política no hablo de gobernantes ni nada de esto, ¿no? Sino una postura política es algo que nosotros tenemos ante todos los sucesos, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de lo que estamos viendo? Entonces, esto no contiene una postura determinada. La postura es es indecisa, pues, no existe esa postura, ¿no? Por lo tanto, no hay sujetos que tienen importancia. Y por último, esto nos lleva en la lectura a una confusión. ¿Sí? Esto sería el esquema simétrico. No quiere decir que es el bueno, no quiere decir que es el malo, no importa. Vamos a ver que nuestro siguiente sistema es el desorden. ¿Cómo podría hablar del desorden? Pues algo asimétrico. Asimétrico que no tiene simetría. Si este es primitivo, este es un sistema mucho más elaborado. Es un sistema consciente. Es un sistema en donde lo tengo que hacer conscientemente, porque si lo hago inconscientemente me voy a ir a lo simétrico. El ejemplo con las mismas figuras de asimétrico sería, por ejemplo, este. Aquí ya hay un primer plano. Aquí hay 2 elementos que juegan, pero uno está fuera de cuadro, un poco más adelante que el otro. De tal manera que aquí la lectura de izquierda a derecha no es la misma que de derecha a izquierda. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que sí contiene un punto de vista. ¿Sí? Sí lo contiene y por lo tanto contiene una postura determinada, una postura política. Sí le estoy dando importancia a los objetos. Quizá el más importante en este punto es la esfera, que está en un primer plano y que está destacada. Este sujeto sería el menos importante. Y también tenemos una disposición
en la que tampoco es igual verla de arriba que verla de abajo, porque ya hay un cambio de los elementos. Me está dando un horizonte. O sea, yo sé que esto está así y si lo volteo está de cabeza. En cambio, en este punto no lo sé. ¿Se entiende? Entonces, esta sería la diferencia fundamental. Ahora, si este es inconsciente y este debe de ser consciente, quiere decir que nosotros tenemos que hacerlo pensando, hacerlo, valga la redundancia, conscientemente, no dejar el inconsciente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes toman una foto, y yo y todos nosotros tomamos una foto de una persona, lo más lógico es que hagamos esto. Si yo le digo a alguien, y lo he hecho en mis clases en la universidad, fotografíen un balón de fútbol, la mayoría de la gente hace esto. Sucede algo muy curioso. Cuando nosotros, que esto es perfectamente simétrico, queremos jugar con este tipo de composición que tiene, entre otras cosas, más ritmo, y el ritmo se define como movimiento, ¿sí? Si nosotros queremos hacer esto, entonces tenemos que hacerlo conscientemente, y es cuando vamos a fotografiar aquí al balón. Es cuando vamos a fotografiar a un sujeto cargado hacia la derecha o cargado hacia la izquierda. Después vamos a ver por qué lo vamos a cargar a la derecha, por qué lo vamos a cargar a la izquierda, o por qué lo vemos hacia abajo o hacia arriba. Ahorita no importa, estamos viendo esquemas geométricos, ¿no? Tenemos que hacerlo conscientemente para tener esto, el punto de vista, lo que queremos decir, la importancia de los objetos y mantener un ritmo y un movimiento y hacerlo conscientemente. Les comento rápidamente, hace algunos años fui a hacer unas fotos de conventos en la Sierra de Querétaro, en la Sierra Gorda, y me acompañó mi hijo y entonces estaba tomando las fotos con la cámara profesional y conscientemente ponía en un lado a un sujeto, en otro lado a un sujeto, lo cargaba de un lado, el sujeto más importante no estaba al centro, sino estaba en una de las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente mi hijo traía su camarita, una cámara, estamos hablando todavía de película, nada digital, una cámara que se llamaba Instamatic, y me decía, papá, sácame una foto. ¿Y saben qué hacía? Esto. Porque ya no lo estaba haciendo con conciencia, ya estaba haciendo un recuerdo de mi hijo. Y las fotos estaban así, como las sacan tú, yo, todos. Tenemos que hacer conciencia. Claro, si queremos hacer algo simétrico, si queremos hacer algo confuso, ¿por qué es confuso? Porque si yo tuviera un paisaje, ¿sí? Ya no tengo espacio, pero bueno. En la universidad veían el pizarrón y sabían inmediatamente quién había dado clase porque era un desmadre el pizarrón. Si yo tuviera un paisaje y pusiera el horizonte al centro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo puse del lado simétrico, pero es asimétrico, pero es perfectamente simétrico. ¿Por qué? Porque le estoy dando el mismo valor, vamos a decir el 50% al cielo y el 50% a la tierra. Pero si de pilón esto fuera no tierra, sino un espejo de agua, y aquí tuviera una construcción que se refleja aquí, ¿cuál es el derecho de la foto? Sí es muy bella, sí lo hemos visto cientos de veces en fotografías, pero finalmente es una fotografía que puede confundir al espectador. No es una fotografía o una obra en donde hay una postura determinada, ¿no? Esta raya divisoria hace que se confunda. Entonces, no es bueno, no le vamos a decir palomita, tache, no. Es exactamente
Me siento como en la familia Monster, dedos. Es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Queremos generar esto como en el geometrismo. Toda la perfección. Hagamos algo simétrico. Con la idea, efectivamente, de Platón. De la idea matemática. ¿Sí? Ahora, queremos tener un punto de vista y dar a nuestros espectadores digamos, una opinión, entre comillas, de lo que estamos haciendo en este discurso, pues vamos a manejar el asimétrico. Pero no es tache y palomita, ni tache y palomita. Es lo que nosotros vamos a querer decir con estos esquemas que de alguna manera ya nos están estructurando un discurso. Ahora, hay otra palabra clave en todo esto que vamos a ver más adelante, que se llama proporción. ¿Qué es la proporción? Y entonces vamos a entrar en la proporción áurea, en el rectángulo de oro, en ese famoso número de Fibonacci, 1.618, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Regresemos para poder despedirnos y les voy a pedir algo. Traten de ver fotografías. Si alguien me las quisiera mandar, yo creo que con muchísimo gusto las veo. No fotografías o tomadas por ustedes o tomadas por otra persona. Traten de ver fotografías que tienen un esquema perfectamente simétrico y un esquema asimétrico. Y podemos entonces evaluar y ver qué dice cada una y qué es lo importante de cada uno. Vamos otra vez a mi silla, querida. Y ya se me secó la boca. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Y sobre todo, creo que es muy claro, ¿no? Pero sobre todo, creo que lo más importante de esto no es pensar, como dije antes de hacer nuestros esquemas estos, no es pensar que hay cosas buenas o cosas que se valen y cosas que no se valen. En las artes plásticas se vale todo. Iba a decir, no es como la ortografía, ¿no? Que ver que un literato escribe con faltas de ortografía, te puedes rasgar las vestiduras. Ya lo hacen, ya lo hizo James Joyce. Ya lo hizo, no en faltas de ortografía, pero sí en ruptura de estructuras, el relato de Rayuela. Ya lo hicieron varios literatos, por ejemplo, Joyce no usaba comas, ni puntos, ni nada, ¿no? Entonces es muy difícil de leer, pero es una propuesta. Bueno, a lo que quiero llegar es que si tú haces una imagen perfectamente simétrica, aunque pareciera confusa, como lo vimos, aunque pareciera aburrida, si ese es el objetivo, háganlo. Es interesante. No quiere decir que lo desordenado, lo asimétrico, es más entretenido, tiene más forma de lectura, etcétera, etcétera. Es lo que ustedes quieran estructurar en el discurso. Es como un maestro de literatura que les diga, escriban como les dé la gana, escriban con la ortografía que quieran, escriban como quieran. Bueno, hagan las fotos como quieran, pero sí háganlas pensando y háganlas estructuradas. El próximo video, iba a decir la próxima clase, perdón, estas no son clases, ni es mi intención, yo lo que quiero es hacer pláticas y tratar de transmitir lo poco que sé. La próxima sesión o el próximo video, les voy a explicar qué es el campo en las artes plásticas. ¿Por qué se dice campo? ¿Les suena? ¿Profundidad de campo? Vean el próximo video. Gracias,